Hablaremos hoy sobre adopciones, un tema que se actualiza constantemente, en este caso adopciones ilegales. Tenemos como invitado al licenciado Leonel Dubón, quien es director del Refugio de la Niñez. Bienvenido, licenciado. Gracias, Víctor. Siempre es un gusto para mí estar acá abordando temas tan importantes. TN23 se caracteriza precisamente en el rostro de la noticia de hablar temas que muchas veces quedan invisibilizados para la sociedad y que solo se abordan por la gente cuando oye estas malas noticias, que hay capturas. Sin embargo, es un tema que día a día afecta a nuestra sociedad, que es el tema de la niñez, y sobre todo algo tan complejo como es el tema de las adopciones. Usted bien lo ha dicho, el tema se actualizó hace pocos días con algunas capturas, pero empecemos con una retrospectiva. Históricamente, ¿cómo ha sido tratado el tema de las adopciones en Guatemala? Bueno, el tema de las adopciones en el país ha sido un tema complejo, porque en toda la época de los 90, sobre todo en la finalización del conflicto armado, en la época de los 2000, hay que recordar que no teníamos una ley de adopciones, que las adopciones en el país era un proceso notarial donde no intervenía otra autoridad más que un notario y se terminaban de formalizar en el mismo sistema. Entonces, gradualmente los niños y las niñas en el país empezaron a convertirse en una mercancía, llegando a cifras escandalosas, como por ejemplo que anualmente en los años previos a la aprobación de la ley en el 2007, que es la ley de adopciones, diciembre de 2007, todavía el año 2007 estuvimos cerca de 6,000 adopciones por año. Y si nosotros le ponemos un precio estimado, porque habían diferentes precios de las adopciones, estamos hablando de un negocio redondo. Un niño podía costar en Guatemala entre el 95 y 2007 entre 5,000 y 15,000 dólares. Y era un mercado perverso, decimos nosotros quienes hemos trabajado en este tema por muchos años, perverso porque parecía que había un mercado de niños donde familias extranjeras llegaban al país haciendo turismo, pero turismo con el objetivo de comprar niños. O sea, eran familias buscando niños en lugar del principio rector en materia de adopciones a nivel mundial, que es buscando familias para estos niños. Se tergiversó totalmente el concepto y entonces hubieron ganancias cuantiosas para muchos abogados, aunque hoy por hoy reconocemos que no era solo una estructura de abogados, que en esta estructura habían muchos personajes, desde enfermeras, médicos, jueces. Tenemos la reciente captura y procesamiento penal de un juez de niñez de Escuintla, el licenciado Peralta, precisamente por el involucramiento en procesos de adopción. Entonces, en conclusión, diríamos nosotros que los antecedentes de este tema han sido perversos, porque hubo un negocio redondo y jugoso, donde lamentablemente los niños terminaron siendo mercancías. Y lo más triste de todo esto es que no necesariamente eran niños huérfanos. Hoy por hoy tenemos muchos casos abiertos de reclamos donde lamentablemente hay niños que fueron sustraídos, fueron robados de los patios de su casa, como algunos casos que lleva la Fundación Sobrevivientes, una organización amiga, donde una niña es secuestrada de su propia casa, del patio de juego de la niña, le cambian los papeles y posteriormente es trasladada hacia Estados Unidos. Entonces fue un negocio perverso que todavía tiene en sufrimiento a muchísimas familias guatemaltecas. El marco legal que está vigente en este momento, entonces, lo que vino a cambiar esta situación, ¿cuál es, licenciado? Es la ley de adopciones, el decreto 27/2007, que se aprobó precisamente en diciembre del 2007, que empezó a regular a partir de enero del 2008, que es cuando entra en vigencia la ley de adopciones, que da vida a otros instrumentos. Primero hay que reconocer que se terminan las adopciones notariales y da paso a las adopciones a través de un proceso donde un juez tiene que dictaminar la adoptabilidad o no adoptabilidad de un niño, pero también crea otra institucionalidad, que es la que hoy por hoy se conoce como el Consejo Nacional de Adopciones, que es la instancia como ente rector en materia de adopciones que se encarga de todo ese proceso de adopciones, que aunque su fortaleza es precisamente ello, tiene otros programas muy bondadosos, como por ejemplo el de adolescentes en conflicto con la maternidad. Es un programa que ayuda muchísimo porque hoy por hoy los embarazos en adolescentes son muy fuertes en el país todavía, y hay adolescentes que cuando se dan estos embarazos tienen mucha conflictividad y no saben qué hacer con sus bebés. Entonces este programa tiene un equipo de profesionales, psicólogos sobre todo y psicólogas,
que lo que hacen es acompañar a la adolescente o a la adulta, porque también hay adultas que tienen conflicto con la maternidad, para poder tomar la mejor decisión, ya sea para que este niño pueda ser entregado a las autoridades, al sistema, a la Procuraduría General de la Nación y sea ubicado temporalmente en un hogar mientras se encuentra una familia para este niño o esta niña, o la persona, la adolescente o la mujer que no quiere tener el bebé, pues o lo quiere tener, decide quedarse con él. Todo marco legal es susceptible de algunos fallos. ¿Cómo evalúa usted el que está vigente entonces? Si habláramos en porcentajes, ¿qué tan bueno está siendo el ser aplicado? Bueno, en principio creo que hay un antes y un después, hay un parteaguas muy bien marcado, un antes del 2007, 2007 para atrás, donde definitivamente no había ninguna normativa y el negocio de las adopciones era un negocio jugoso que enriqueció a muchísimas personas. Eso no se puede discutir. Producto de ello es que hubieron muchos niños robados, muchos niños sustraídos de hospitales, muchas mujeres engañadas, muchas madres que también vendieron a sus hijos con ese objetivo. Y un después que lo marca la ley de adopciones, hubo un ínterin entre ese proceso que fue el denominado casos de transición, que fueron aquellos casos que ya habían entregado sus expedientes y su papelería en el momento que se aprueba la ley, pero se da un espacio de tiempo para poder regularizar esos expedientes que ya habían ingresado a la Procuraduría General de la Nación. A partir de la entrada en vigencia en la ley, disminuye drásticamente las adopciones en el país. Estamos hablando que pudieran haber ahorita un promedio de 70, 80 adopciones por año. Eso comparado con las 5,000 adopciones que existían con anterioridad, sí es una baja significativa. También se evidenció una baja en el robo de niños, es evidente. Sin embargo, también como toda ley, hay que seguirla revisando, hay que seguirla actualizando. Nosotros creemos que amerita hacer una revisión de cómo se ha venido aplicando la ley. Creemos que merece hacer esa revisión porque hay algunos problemas que hemos detectado. El primero de ellos, sí consideramos nosotros que vale la pena hacer una revisión de cómo se ha aplicado la ley, porque creemos que sí existe una burocratización de los procesos. O sea, un proceso de adopción puede tardar hasta 2, 3 años. Todavía tenemos casos pendientes de personas que no entraron bajo este sistema, pero que antes de la entrada en vigencia de la adopción, ellos recibieron sobrinos o familiares y tienen 12, 13 años tratando de cerrar un expediente y no lo han podido cerrar, que están entre el RENAP, entre un juzgado, entre el mismo equipo multidisciplinario del CNA. Entonces nosotros creemos que sí hay que buscar un mecanismo para que los procesos de adopción sean mucho más amigables, sin romper la normativa, con toda la transparencia que merita los casos, pero el proceso no puede seguir siendo tan largo. O sea, porque el hacer los procesos tan largos también genera otros problemas. El primero de ellos, que podemos abordar con mucha profundidad, es la institucionalización de niños y niñas, porque un niño que puede entrar a un proceso de adopción o que es abandonado a los 2 meses de nacido, fácilmente bajo esas condiciones puede pasar 2, 3 años en una institución, lo que en su desarrollo integral le puede afectar o impactar en su vida para poder tener mejores condiciones de desarrollo. ¿Cómo están siendo tenidos los niños entonces en estos hogares temporales? ¿Son bien atendidos? ¿La ley les da ese resguardo? Bueno, otra de las atribuciones que quedó establecidas en la ley de adopciones es precisamente la acreditación y la supervisión de los centros de abrigo y protección. No solo para los niños que están en procesos de adopción, sino que también para cualquier niño o adolescente que un juzgado de niñez decreta una medida de abrigo y protección. Entonces el Consejo Nacional de Adopciones tiene un departamento de registro y acreditación que es el que se encarga de la supervisión de los centros. Lamentablemente, al igual que la burocratización de los procesos, también nos hemos encontrado que no ha tenido como la fuerza necesaria ni las medidas coercitivas suficientes para hacer que todos los hogares privados o los centros de abrigo y protección hayan concluido su proceso en el mismo Consejo Nacional de Adopciones. También el proceso de acreditación de un centro puede tardar hasta 4 o 5 años. Entonces nosotros creemos que es un momento prudente, ya tiene varios años la ley, 8 años la ley, es un momento prudente para poder hacer una revisión de cuáles son esos cuellos de botella que están originando
que los procesos de adopciones, los procesos de acreditación de los centros, la regularización de los niños previos a la ley esté tardando tanto. No dudamos nosotros de la buena voluntad de las autoridades, pero tenemos que identificar cuáles son esos cuellos de botella para tratar de que esto sea mucho más ágil para los niños y las niñas. Y hay otros fenómenos como la institucionalización que lo podemos seguir abordando, como por ejemplo el hecho de que también en las instituciones hay niños y niñas en condiciones especiales que las y los guatemaltecos no tenemos la cultura de adoptar, porque son niños especiales, ni tenemos los recursos para poder brindarles tratamientos médicos que, en el caso de salir hacia el extranjero, sí pudieran ser atendidos de mejor manera. Gracias.